Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario que le conforman dos puntos en su orden del día. El primero es la designación de fiestas locales para el año 2025. Como es tradición, las fiestas que se proponen serán los días lunes de carnaval y el 14 de agosto, en este caso sería 3 de marzo, si no nos hemos equivocado, y el jueves 14 de agosto. ¿A favor? ¿En contra? A favor, sí. A favor. Por unanimidad. Y el segundo punto del orden del día es la aprobación del presupuesto, aprobación inicial del presupuesto, su base de ejecución y de la plantilla. Haré una primera intervención para escuchar también a los grupos políticos con posterioridad y de esa forma iremos comenzando el debate. Bien, como digo, el objeto fundamental de este pleno lo es el aprobar el presupuesto del ayuntamiento. Se nos podrá reprochar que hacemos el presupuesto con demasiada prontitud si vemos que hay una situación como la del Estado en la cual no hay todavía presupuesto y en la mayoría de las comunidades autónomas veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero nosotros entendemos que siendo el presupuesto en el fondo la estructura vertebral económica y política de un ayuntamiento, es importante cumplir las normas y que el presupuesto esté en vigor con el inicio del ejercicio en este caso, el año 2025. Bueno, si fuésemos incluso extraordinariamente puristas en lo que dice la ley, deberíamos de haberlo formulado antes del 15 de octubre. Pero esto ya parecería también en alguna forma un exceso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos preferido esperar a ver, ante la ausencia del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2025, hemos preferido esperar a ver por dónde iban las cifras o por dónde se aventuraba el Consejo de Ministros que iban a ir las cifras generales y macro del presupuesto o de lo que se entendería que debería ser el presupuesto general del Estado. Pero bueno, nosotros hemos funcionado desde que estamos en el gobierno en esos términos. Quizá un año entró en vigor el día 2 de enero, me parece, pero el resto de los años ha estado en vigor de esta forma. La memoria explicativa del proyecto de presupuestos, que está incorporada al expediente, junto con el resto de documentación, en total 11 documentos que conforman este expediente, en definitiva está conformada por las líneas generales del mismo y también nos da ya algunos detalles de por dónde se vislumbra que está esta presupuestación que hace el equipo de gobierno y propone al Pleno para su aprobación si así lo estima conveniente, junto con sus bases y la plantilla. Como digo, es preciso destacar que no hay un proyecto de presupuestos para el 2025, pero tampoco hay 24. Estamos, por lo tanto, en una situación de absoluta interinidad y debemos de actuar con el máximo principio de prudencia, al cual me referiré luego, sobre todo en orden a los ingresos. Si bien es cierto que los ingresos en un presupuesto son siempre una previsión, una estimación, a lo que tenemos que cubrir siempre es a los gastos, que esos sí son inexorables, quitando que vayas a actuar en uno u otro sentido, pero hay gastos que no son inexorables, ¿no? Y que son recurrentes y que tienes que tener una especificación sobre ellos. Pero también hay la ausencia de un presupuesto general del Estado, pues condiciona esta actividad. ¿Por qué digo que condiciona esta actividad? Pues porque las administraciones locales fundamentalmente reciben sus ingresos de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos propios. Pero tienen una cuantía importante también de las transferencias
que reciben en forma de participación en tributos del Estado de la Administración General del Estado. Nosotros hemos cogido en cuanto a esto una cifra prudente en orden a las veces que se ha reiterado cuáles iban a hacer esas participaciones. También diré que este año, parte de lo que se dijo hace 2 años que iba a ocurrir en el 24, pues ocurrió, aunque no en su integridad, con posterioridad a lo largo de este año. Fundamentalmente ha sido, creo, en el mes de octubre, ¿no? Y no en la forma en que se indicó. Eso nos llevará a que en este presupuesto hagamos alguna referencia o restricción que está en las bases del presupuesto. Especialmente las bases declaran en situación de no disponibles los créditos consignados en las aplicaciones de gasto, es la página 12 de 41, las bases de ejecución, 3120, 60.900, 3420, 62.203, hasta el importe de 40.476 euros, respectivamente en cada una de dichas partidas, en tanto no se concrete legalmente la participación en tributos del Estado que le corresponderá al Ayuntamiento en el año 2025. Quiero decir que nosotros nos hacemos caso con cierta limitación a los datos que se han dado de por dónde van a ir las participaciones, pero preventivamente, por si acaso, lo que sí que hacemos es dejar en situación de no disponibles créditos en el presupuesto, en la parte de inversiones, hasta tanto se verifiquen esas participaciones y la cuantía de las mismas. Esto hace que, por ejemplo, en este año, incluso con eso, incluso restando esa cuantía, hay un esfuerzo inversor mayor. En relación con el capítulo 6 del presupuesto de gastos, el aumento de las inversiones con relación al 2024 inicialmente es de un 70,30%. Otro dato que me gustaría destacar es que procuramos ahorrar en donde podemos, que son los gastos en bienes corrientes y servicios. Ahí hay una disminución con relación al año pasado del 4,61%. Inicialmente vamos a sacar un presupuesto que reduce los gastos corrientes y el servicios, que es donde puede una administración, entre comillas, apretarse el cinturón, y tiene una disminución de esos gastos corrientes del 4,61% sobre la previsión inicial del año 2024. Creo que esto es importante reseñarlo, y hay que decir también que el presupuesto en el fondo es cómo administra una administración los bienes que no son suyos, que son de los ciudadanos, y a su vez cómo se relaciona con aquellos con los que tiene obligaciones contraídas. Por ejemplo, con aquellos que nos prestan servicios, que hacen obras para el ayuntamiento, y en ese sentido hay que indicar que en el informe del periodo medio de pago de este ayuntamiento correspondiente al tercer trimestre del año 2024, o sea, el reciente, el más reciente, el periodo de medio de pago, o sea, lo que trata del ayuntamiento desde que alguien le presenta una factura hasta que se le paga, es de 15 días. Es difícil encontrar en Ávila o en cualquier lugar un ayuntamiento que tenga un periodo medio de pago de 15,09 días. Con unos pagos realizados, por ejemplo, en ese trimestre, de 614.242,39, que no es que se pague en un trimestre 30.000 o 40.000 euros, es una gestión importante de esos pagos. Por lo tanto, hay que indicar que estamos hablando de una gestión que yo creo que hay que destacar, porque eso hace que aquellas empresas que contratan con el ayuntamiento sepan, pueden estar confortadas en que van a recibir el precio de los servicios o de las obras que han ejecutado o de los servicios que han prestado en un tiempo, desde luego, muy razonable, que está muy por debajo de la media de las administraciones públicas, de la media de la comunidad autónoma y de la media del Estado, incluso del giro comercial que tengan con empresas privadas. La segunda de las cuestiones que me importa destacar en este orden de cosas es la situación en que nos desenvolvemos.
Y en ese sentido tenemos que indicar que el importe de la deuda pendiente de reembolso a 1 de enero del año 2025 será de 0 euros, las operaciones de endeudamiento del Ayuntamiento son 0 euros, la deuda a corto plazo es 0 euros y la deuda a largo plazo es 0 euros. El índice de endeudamiento del Ayuntamiento es el 0%. En definitiva, cuando los ciudadanos entregan a través de sus impuestos, de sus tasas, de sus precios públicos, fondos al Ayuntamiento, tienen al menos la constancia de que el Ayuntamiento cuadra las cuentas, saca adelante los servicios, aumenta, por ejemplo, este año el 70%, aunque si jugamos con lo que será esas reducciones de esas dos partidas a las que les he hablado, ese 70% puede bajar al 55%, en definitiva hay dinero para inversiones y que tengamos que recurrir al endeudamiento. No hay mayor libertad que no deber, en cualquier ámbito de la vida. Y desde luego para una administración más. Es verdaderamente libre, pero eso no indica que no haya momentos en los cuales haya que contraer deuda. Pero para eso hay que llevar bien hechos los deberes y, por ejemplo, intentar aquilatar el gasto corriente, que como digo, en este año baja en una cuantía en el presupuesto inicial del 4,61%. Pues estas son las magnitudes en las que nos desenvolvemos. Constan los informes de intervención, aunque no es preceptivo. Por cierto, indicar que en este informe hay 2 erratas. Hay una referencia al año 2024 en una parte del mismo y en la parte favorable, pero este no se trata de un informe preceptivo. Sí lo son preceptivos, el informe de Secretaría de Intervención, el informe económico-financiero sobre el presupuesto. En estos casos ténganse por hechas siempre las referencias al año 2025, porque si bien las magnitudes se van cambiando, pero la base argumental del mismo siempre son los mismos conceptos. Saben ustedes que las normas, las reglas de gasto y las normas que derivan de los acuerdos de estabilidad y la de sostenibilidad financiera, la reforma que se operó en la legislación de régimen local, llevaron a que las administraciones tuviesen que tener, por supuesto, siempre claro las magnitudes para que no se desbocase el déficit. En esto siempre la parte del león se la lleva la Administración General del Estado, que tiene desbocado la deuda y el déficit, se le lleva también las comunidades autónomas y las que tienen unas mejores cifras son los ayuntamientos y especialmente ayuntamientos como el de Cebreros, cuya deuda es el 0%. Pero aún así hay que tener siempre cuidado con la estabilidad financiera y este informe da cuenta de que hay nivelación presupuestaria y que se adecúa a la legislación vigente, puesto que este año ya están otra vez en vigor las normas fiscales que estuvieron adormecidas, por decirlo así, durante el tiempo de la pandemia del COVID. Y esto este año ya se está poniendo, ya se está otra vez reponiendo a lo que yo creo que es bueno, y es que las administraciones públicas estén bridadas en el control del gasto público. En cuanto a la forma de aprobar el presupuesto, que son los informes y cuestiones formales, pues está también incorporado. El anexo personal también está, y hay también un anexo de inversiones, aunque todos estos datos están incorporados a los 11 documentos que componen este expediente, pero como digo, ahí tenemos un elenco de inversiones que ahí también hay que decir que el Ayuntamiento utiliza un criterio de prudencia, de forma que otras administraciones, subvenciones que son recurrentes por parte de administraciones, en este caso para inversiones, como la administración autonómica o la administración provincial, pues nosotros tenemos mucha prudencia en ponerlas. Otros ayuntamientos las ponen desde las previsiones iniciales del presupuesto. Nosotros hacemos un expediente de modificación del presupuesto por vía de incorporación de generación de ingresos. Eso no tienen que, en este caso, venir a pleno, y en ese sentido creo que es más prudente, aunque parece que todo indicará que la Diputación hará las subvenciones que viene haciendo de forma recurrente, o que la Junta de Castilla y León tendrá los dos proyectos que tiene del Fondo de Cohesión y el Fondo de Cooperación Local, pero nosotros tenemos ese principio de prudencia
de que las inversiones que aquí están, quitando las que tienen que ver, por ejemplo, con el plan de sostenibilidad turística en destino, en algunas de las que ya están aquí inicialmente puestas, que luego habrá que ir haciendo otras más, porque, por ejemplo, el proyecto de obra del edificio que se contempla en ese plan está, antes de que termine este mes, o a lo sumo al inicio del próximo mes, estará ya el proyecto de ejecución. Se está trabajando en los pliegos de condiciones administrativas y tenemos que ponerle ya en marcha. Hay otros pliegos que ya están también conformados, como la de adquisición de vehículo eléctrico y puesto de recarga. Estamos también trabajando ya en aquellos que tienen que ver con los temas de incendios forestales, con la vigilancia de los montes a través de videocámaras. En fin, todo ese trabajo se está haciendo. Quiero decirles con ello que, por ejemplo, estos 510.000 euros que aparecen en el anexo de inversiones, 510.885, pues solamente está incorporado del plan de sostenibilidad 85.885 para el edificio. Eso saben que es una cantidad que está consignada en su totalidad, la cantidad asignada al ayuntamiento, y por lo tanto, digamos que irá también a inversiones esa cantidad cuando se vayan generando los diversos proyectos. Normalmente se han ido a definiciones de las partidas, tanto en programas, en la clasificación de programas como económica, que son suficientemente amplias, aunque todas las bolsas luego están vinculadas. Y esto sería, en principio, como una primera intervención, lo que yo les querría decir en relación con las previsiones del presupuesto. Reitero que el plan de sostenibilidad no está en esas previsiones iniciales, como les he dicho, que no está casi ninguna de las subvenciones que de forma recurrente este ayuntamiento tiene, como otros ayuntamientos, en función pues, del territorio, en función del número de habitantes. Yo ahora les daría la palabra a los grupos políticos para que hagan la intervención que tengan por conveniente. Empezando para ello con el concejal Mascrito. Muchas gracias. Vamos a ver. Empezaremos por la parte adjetiva para entrar luego en la parte de fondo. La convocatoria dice que es una convocatoria extraordinaria porque los acuerdos no se pueden esperar a la celebración de un pleno. Cosa que, hombre, podría haberse explicado un poquito más. Porque la obligación del equipo de gobierno era haber traído esto antes del 15 de octubre, no después. Es el artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales. No entiendo que no se pueda traer el 15 y se traiga el 23. Creo que no se sujeta a ningún criterio de imprudencia ni de esperar a que... Estamos hablando de 6 días. No parece que eso sea... Decía que estamos hablando de 6 días, que no parece que eso justifique. Obviamente, como volvemos... ¿Me permite una cuestión? Es que no estoy entendiendo la argumentación. No entiendo. Quiero decir, no entiendo, por favor, no interrumpan el pleno. No entiendo la argumentación. Quiero decir, más que nada porque me lo explique. ¿Dónde está entonces el problema? Aquí había que haber esperado, o había que haber convocado antes el pleno. ¿Se refiere usted a eso? Porque, claro, había que haber convocado. No se lo digo porque el decreto de convocatoria del pleno extraordinario lo que viene a decir es que, siendo el pleno extraordinario a final de diciembre, es imposible materialmente aprobar el presupuesto inicialmente, someterle a exposición pública 15 días, y si hay reclamaciones llevarlo otra vez a pleno. Eso, si convocamos el pleno el último viernes de diciembre, que entiendo que le adelantaremos, porque si no le haremos en Nochebuena, no hay forma, es materialmente imposible. Y en cuanto a las fiestas locales, si nos dice el oficio de la Junta de Castilla y León que o pasamos las fiestas antes del 15 de noviembre o no se incorpora al calendario oficial, que no digo que no haya fiestas, pero tenemos un problema porque no estamos incorporando. Esto me lo está comentando usted a mí, pero no está en el expediente. ¿Pero cómo no está en el expediente? Que no está en el expediente, que la Junta ya ha dicho no sé qué, que está diciendo. Pero si está dicho, está en el decreto de convocatoria. ¿Dónde? Pero si hay un decreto de convocatoria que está incorporado al pleno.
Desde luego, en los expedientes que yo he visto, en el 938... Eso es otra cosa. Pero aquí hay una cosa que pone decreto. Tengo el expediente. El decreto dice claramente, se lo voy a decir, motivación de la convocatoria. Existen asuntos de competencia del Pleno sobre los que hay que adoptar acuerdos sin que pueda esperarse la celebración del Pleno ordinario, que de conforme queda con lo acordado por este órgano debería ser el próximo mes de diciembre, y en concreto, acuerdo relativo a la aprobación inicial del presupuesto para que el próximo ejercicio 2015, en el plazo preceptivo, con la información pública. Y luego dice, acuerdo relativo a la declaración de 2 días de fiestas locales a los efectos de que dichos días festivos puedan ser comunicados a la Junta antes del 15 de noviembre, día en que se concluye dicho plazo. El decreto está... Ese decreto no lo tengo. Bueno, pero ya es que siempre estamos un poco en lo mismo. Yo le digo, esto está y está. Y está en internet, entonces está en la sede electrónica, ¿vale? Quiere decir que ese es el decreto, ¿vale? Bueno. Bien, vuelvo a decirle que no está en internet. O sea, yo he bajado absolutamente todo y eso no está. No sé si mis compañeros de la oposición lo tienen o no, pero desde luego yo no. Vamos a ver, el informe económico financiero que está en el frente respecto del presupuesto, que es de fecha 17 de octubre, aunque realmente se firma el 18, pero es de fecha 17, esto es después de la fecha límite que debería haberse efectuado, dice que el presupuesto contempla que la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento. Bien. Pero es que se olvida de algunas obligaciones. Ya creo recordar que fue con ocasión de la aprobación del presupuesto de este año que manifesté que existe una ley que es la 7 del 23, cuyo artículo 22 exige de los ayuntamientos la existencia de un servicio veterinario de urgencias, 24 horas al día. Artículo 22.1 de la ley 723, y eso es una obligación del ayuntamiento, obligación que no se va a poder cumplir, porque no está presupuestado. Y entiendo que es exigible que esté presupuestado, porque es una obligación. No discuto si es bueno o es malo, no entro a valorar si es una obligación. Y como obligación hay que cumplirlo, nos guste o no. Entiendo que el presupuesto no la cumple. No sé si quiere que le vaya contestando. Sí, por favor. Vale. Pues le diré que el Ayuntamiento de Cebrero no tiene esa obligación, por mucho que usted lo diga, como no le tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de Pinares. Porque usted está diciendo que de forma general todos los ayuntamientos tienen que cumplir el artículo 22.1 de la Ley 7 de 2023, que es la de bienestar animal, ¿vale? El Ayuntamiento de Santa Cruz de Pinares, el Ayuntamiento de Cebrero, por razón del número de habitantes, es que no tiene servicios veterinarios oficiales ni las capitales de provincia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo en este caso es que quien tiene esa obligación por virtud de la ley de régimen local y el texto refundido de legislación de materia de régimen local, el que tiene esa obligación de auxiliar es la Diputación. Y en ese sentido ha llamado a los ayuntamientos a la conformación de un convenio para atender este gravísimo problema, especialmente de las colonias felinas, ¿vale? Y en ese orden de cosas vamos a ver si por esta vía entramos. Ya les dije que estamos bien posicionados, con mayores fondos que capitales de provincia, pero en el día que llegó la notificación de la subvención, el Ministerio del Gobierno Central de turno, en ese ámbito de Podemos, en ese caso, y en este caso también el partido de Rejón, pues en este caso estamos en una situación en que nos quitó del medio. Quitó a todos los ayuntamientos de la provincia, la decretó que no había problemas de colonias felinas. Eso es lo que decretó el gobierno central a través de, no dando ninguna subvención, que estaban bien posicionadas, pero es lo que hay. Por lo tanto, nosotros, le digo, no tenemos esa obligación, pero a través de la Diputación se está haciendo en la nueva convocatoria que ha sacado el Ministerio, y esperemos que tenga más fortuna la provincia de Arna. Bien, yo agradezco mucho la interpretación que usted hace de la ley, pero no es correcta. El artículo 22.1 dice, corresponderá a los ayuntamientos. No habla de diputaciones, no habla de corresponderá a los ayuntamientos. Y sigue,
Para ello deberán contar con los servicios de urgencia para Es cierto que luego el apartado 3, el apartado 2 o el apartado 3 sí permite que este servicio se preste a través de mancomunidades, de los que hay en los bancos. Perfecto. Pero lo que no puede es no prestarse. Esto es una obligación. Y la ley, que por cierto es posterior a la ley de haciendas locales, que ha citado usted antes, esta es posterior y del mismo rango. Con lo cual debemos entender que en caso de colusión, la vigencia es de la norma posterior cuando son de la misma categoría. Entonces, es correcto lo que usted dice, que se puede prestar a través de convenios y tal, pero lo que no es cierto es que pueda no prestarse, no, es que hay que prestarlo, y no se está prestando. Bueno, claro, es que usted puede decir lo que crea por conveniente, pero el problema está en que las cosas son tozudas, ¿entiende? Entonces, yo no me he referido a la ley de haciendas locales, me he referido a la ley de bases, ¿vale? Entonces ahí, como es la ley de bases, que también sería la ley de haciendas locales, impera el principio de especialidad, ¿vale? Porque esta es una ley que ordena cómo tienen que funcionar los ayuntamientos y establece las competencias. Y en esta ley no está esa competencia, porque esta ley establece esas competencias para municipios que tienen un número de habitantes. Por lo tanto, cuando alguien ve fuera de lo que es la ordenación de la ley de bases, se refiere a que los ayuntamientos, también dice que los ayuntamientos tienen competencias de servicios sociales, pero luego tienes que coger la legislación autonómica, la legislación de Castilla y León, principio de especialidad, que regula las materias de orden público, y en esas te van a decir, en relación con el número de habitantes, qué competencias tienes. Por ejemplo, el ayuntamiento no tiene las competencias de transporte público, el ayuntamiento de Cebreros, pero usted coge la legislación y dice los ayuntamientos tienen que tener un servicio de transporte público, principio general de ese sector. Pero luego tiene usted que cogerla con arreglo a lo que dicen las normas, y las normas de régimen local y las normas que tienen que ver con la legislación autonómica también establecen, por principio de especialidad, que se tiene que imponer por encima del principio de última legislación vigente, dicen en qué se tiene que determinar esa competencia. Entonces, podemos estar en este debate el tiempo que quiera. Yo solo le digo una cosa, por una cuestión mayoritaria, ¿eh? Ayer jugó el Madrid y el Barcelona, pero los que no son del Madrid y del Barcelona, los que son del Betis, los que son del Betis y Bilbao, también querrán ver el fútbol. Tómeselo como broma, ¿eh? Venga, seguimos. Puede comprender que discrepo de su razonamiento, pero bueno. Pasando a otro tema, el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local establece la obligación de que el Pleno establezca las cuantías de indemnización a los concejales por asistencia al Pleno. Es que si usted va a reiterar cada año esto, pues de esto por reiterada la intervención del año pasado y pasamos otra cosa. ¿Puedo continuar o considero que me quita usted la palabra? No, yo no le quito la palabra. No, por eso digo, pero que... No, mira, aquí, ¿sabe usted en qué le quitan la palabra? Mire, en este ayuntamiento es usted que más habla. Y es hasta un concejal no adscrito. O sea, no diga usted que le quita la palabra a un grupo municipal como este, eso dice, lo ha dicho usted ahora. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted me va a sacar otra vez esta argumentación, yo tengo que responderle esa argumentación, estamos en lo mismo, entonces nos quedan todavía 2 o 3 presupuestos más que vamos a estar siempre hablando de lo mismo. Eso se tiene que determinar por el Pleno. Y el Pleno determinó que no. Cuando haya otra mayoría, pues determinará lo que tenga por conveniente. Pues, perdone, pero hay bastante jurisprudencia que dice que el Pleno no es competente. El Pleno solo es competente para cuantificar. Y lo fija en 0 euros, y ya está. ¿Le vale así? No, precisamente eso hizo el Ayuntamiento de Valladolid con 1 euro, y el Tribunal Supremo lo revocó. Claro, con 0 no la revoca. ¿Qué? Que con 0 no la revoca. Pues póngalo usted con 0. Tengo que ponerlo con 0, ese es un acuerdo firme. Pudo recurrirse por usted a los tribunales y ya está, si no estaba de acuerdo con ello, cuando se adoptó. Bueno, entonces quizá no está usted de concejal. Pero bueno, ya está, se acabó, no tiene más juego. No tendrá más juego para usted. Yo estoy hablando de un presupuesto para 2025. Presupuesto que el problema es ese, que llevamos media hora y todavía no hemos hablado de temas del presupuesto 2025.
¿Entiende usted así? No, para usted las partidas que no están en el presupuesto no son hablar de presupuesto. Bien, no obstante lo cual, digo que el presupuesto tal y como está formulado no puede atender obligaciones que la ley le impone. Esa es la finalidad. Señor portavoz del Grupo del PSOE. No sé si está encendido o no. ¿Está encendido? Sí. Sí. Gracias. Ahí, antes de que hacer las preguntas, porque uno no lo ha entendido muy bien cuando lo ha dicho, creo que se ha referido a él por la partida presupuestaria, para que me especificar, no por nada, sino por información. PSTD, edificios, nueva inversión, 85.885, de verdad, estamos de top, no le estoy muy lento hoy, para decirle de una semana complicada de los juzgados. Exactamente para qué edificio es. Bien, se lo explico. Inicialmente no está contemplado en el presupuesto la dotación en la cuantía en que se estableció por parte del Gobierno Central cuando dio esa ayuda. Repito, el Gobierno Central dio esa ayuda. Pero como, por ejemplo, la cuantía de la ayuda no llega al IVA, pues ya eso hace que el Ayuntamiento per se tenga que incorporar 210.000 euros más, ¿vale? Pues esa previsión para esa parte que está no contemplada en la subvención, porque la subvención no está inicialmente contemplada, es a lo que se refiere esa parte que se demuestra. Por otro lado, pone, supongo, no es un error, mejor siempre se hace así, es liquidación del presupuesto de gastos a fecha 31/12/2024, supongo que no es a 31/12, sino a qué fecha es, poco antes de convocarse el pleno. No, es una estimación, ¿no? Ah, una estimación hasta el 31/12. Es lo que dice el decreto de formación de presupuesto. Bien, bien, sí. Pero pues sí, era lo que actualmente se había liquidado hasta el momento del pleno. Es una estimación a 2024, 31 de diciembre. El desavance de la ley corriente pone a 31 de diciembre, pero porque lo pone así la aplicación informática. O sea, que hace un cálculo. Usted ha dicho, señor alcalde, que los presupuestos, es cierto que es una de las cuestiones fundamentales que se deciden en un pleno y qué es lo que se va a hacer con el dinero de todos los ciudadanos. Los presupuestos, lo que se pretende hacer, lo que luego sabemos, lo que se hace o no se hace, es cuando se ejecuta el presupuesto y vemos qué se ha gastado, qué se ha ingresado o qué se ha realizado. En fin, no voy a entrar en lo que es la liquidación de las cuentas que ya se aprobaron en su día y estuvimos debatiendo y discutiendo profundamente sobre ellas, en las cuales nos abstenimos, si no recuerdo mal. Pero actualmente, con esta estimación del presupuesto, estamos hablando que en gastos del 2024 va a haber más de un 30% que no se va a ejecutar. Usted mismo ha dicho que los gastos son fundamentales. Mal andamos para hacer el presupuesto que se ha hecho, aumentando también en algunas partidas y reduciéndose en otras. Ya lo avisamos en su momento en la liquidación de las cuentas. Vemos que la ejecución de los presupuestos no es la más pulcra ni la más, entiéndame por lo de pulcra, la más eficaz o la más eficiente, y evidentemente nos hace desconfiar de que este presupuesto pues simplemente sea cuadrar la cifra del ingreso y el gasto sin tener una verdadera visión de lo que se desea o no se desea hacer en cebreros. Se agradece primero los tiempos. Yo no voy a discutir eso por unos días, señor alcalde. Es más, se podía incluso haberlo retrasado más. Incluso, si nos hubiera mandado su proyecto de presupuestos y nos hubiera dejado un par de semanas para verlo, pues podríamos haber tenido tiempo para enmendar, o podríamos haber tenido tiempo para debatir en algún momento, o para dar más opiniones. Nosotros, con el tiempo que nos ha dado desde el lunes, si no recuerdo mal, que se nos notificó, fue el lunes, ¿no? Sí, hasta el jueves. Por mucho tiempo no ha habido. Y volvemos a ver que hay más de lo mismo. Están los 200.000 euros de la enajenación de inversiones reales, que supongo que será lo del polígono industrial, que ustedes nos dijeron que la fábrica del hielo estaba interesada. Nosotros esperamos que vayan lo más positiva posible las conversaciones y que terminen realizándose, pero suponemos que no se va a quedar la fábrica de hielo con todo el polígono industrial en un primer momento. Y claro, aunque hayan sido ustedes moderadamente no optimistas, porque habrá que esperar cuál es el techo de gastos, si ese techo de gastos se aprueba por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y ver cuánto dinero va a haber más para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, hacemos nuestra su exigencia,
a todo bien, independientemente del color, que la autonomía municipal, para que sea verdaderamente una autonomía, necesita más financiación, que siempre es la más olvidada, cuando hace también muchas competencias que le son impropias, porque es la más cercana al ciudadano y la que el ciudadano antes se acerca y más rápidamente. Por tanto, al no tener esa confianza, al no haber podido participar, que no tenemos por qué participar, pues es una decisión suya, valorando las cuestiones que le he dicho, poniendo en duda las que se han expuesto el Partido Socialista, porque mi compañero anterior no ha avanzado el voto, lanzamos el voto negativo. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. No voy a contestar. Contesté al otro porque parece que estábamos en un campo en el que estábamos debatiendo una vuelta atrás, pero de los demás ya habrá una segunda intervención. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que hemos tenido poco tiempo para ver toda esta documentación. Yo se la he mandado al partido y dicen que el presupuesto no es una cosa normal, como en muchos ayuntamientos, no hay nada extraño ni nada. Lo que sí me gustaría preguntarle, en uno de los anexos pone del personal del ayuntamiento, pone que falta plazas por cubrir, como por ejemplo la de un oficial de la policía local, falta una plaza de cubrido de oficial de jardinería y 2 de limpieza. ¿Eso se va a cubrir? No sé qué se piensa hacer, es que se atrasa, que se hacen nuevas plazas. Están presupuestadas, ¿no? Sí, me gustaría saberlo. Y ya por otro lado más, evidentemente hay partidas que mi partido las aplicaría en otras cosas, pero eso es una decisión de usted, que es el que manda, el que hace los presupuestos. Entonces, bueno, mi partido hemos decidido que vamos a votar a favor de los presupuestos, porque digo, no hay ninguna cosa extraña en los presupuestos. Nada más. Sí, buenas tardes. Yo estoy un poco con Juan, o sea, he estado mirándolo, no veo cosas que me chirríen. Sí que veo que no hay aumento de impuestos ni este tipo de historias, que a mí es al final lo que me interesa, y en principio tengo intención de apoyarlo. Sí que me gustaría, solamente por saberlo, ¿no? Cuando en la última partida del anexo de inversiones se pone reforma del ayuntamiento, 30.000 euros, ¿a qué es lo que se refiere? Vale. Cuando les conteste ahora. Vale. ¿No está, tío? Sí, buenas noches. Vamos a ver. En primer lugar, evidentemente, nuestro partido político, nuestro grupo, vamos a apoyar el presupuesto, como no puede ser de otra forma, por entender que es un presupuesto absolutamente razonable para un municipio como Cebreros. Evidentemente, nunca se está ante el presupuesto ideal, porque para ello haría falta una dotación económica muy elevada, y en ese sentido poder hacer todo aquello que quisiéramos y hacerlo de golpe y hacerlo a la primera. Eso evidentemente no es posible y hay que elegir porque tenemos una capacidad económica y no otra, y por lo tanto no tenemos más remedio que elegir en inversiones, etcétera, etcétera, y limitarnos a ello. En este sentido me parece que las opciones, lo que se ha optado, es absolutamente razonable y por lo tanto apoyamos el presupuesto. Hay que destacar también la buena situación económica que tiene el Ayuntamiento de Cebreros, después de haber tenido que afrontar gastos tan importantes como los de los incendios, ¿no? Me parece que esto es fundamental decirlo, porque estar pagando durante muchos años 500.000 euros al año me parece que es una carga muy fuerte y que debe ser naturalmente destacada. Después viene el incremento de los precios de la energía, que nos han estado afectando durante bastante tiempo. El incremento de determinadas cuestiones, como por ejemplo materiales, construcciones, etcétera, etcétera, que ha disparado absolutamente todo, retribuciones a trabajadores, bueno, fundamentalmente el tema de los seguros sociales, etcétera, todo se ha disparado, y sin embargo el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo por no traspasar eso a la ciudadanía y aguantar en la medida de lo posible sin unas subidas tributarias, porque partimos de la base
de que la situación económica, desde luego que no es boyante a pesar de lo que se esté diciendo, porque hay, si se está solamente en unos índices y no atendemos a otro tipo de índices, como cada vez, por ejemplo, veía en uno de los informativos, pues hoy me parece que era obvio ayer, que cada vez es más la gente que duerme en la calle, ¿no? Es decir, eso no es propio de un país que esté en una situación económica boyante, y por lo tanto creemos que no es bueno trasladar esto a los ciudadanos, ¿no? Y luego, claro, yo me quedo un poco perplejo con determinadas afirmaciones que se hacen por parte de dos de los concejales de la oposición. En primer lugar, naturalmente, dar las gracias al Partido Popular y a Vox por el apoyo al presupuesto, y en el caso de los demás concejales realmente hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Claro, ¿cómo no va a haber problemas formales para el no adscrito? Para él todos son problemas formales, ¿no? Él viene, pretende dar una clase de derechos, aquello de que un poco yo soy el listo y los del pueblo son un poco los tontos, ¿no? Esto es lo que yo entiendo que pretende usted que quede. Pues no, mire, las cosas no son así en la vida. Después habla de que hay retraso, pero que se podía retrasar más, porque entonces, ¿por qué se presenta ahora y no se presenta más tarde? Oiga, demasiado que se presenta el presupuesto cuando ninguna otra administración ha presentado sus presupuestos, y en consecuencia no sabemos qué es lo que vamos a obtener de esas administraciones públicas, sino sencillamente unas estimaciones que en el fondo pues son un poco de fuegos de artificio, porque no tenemos nada concreto, ¿no? Después dice lo de los veterinarios. Mire, es que tenemos una mayoría parlamentaria que es muy amiga de generar obligaciones a los demás, poner obligaciones a los demás, no ellos, lo hace con esto, con las ruralitas, con muchas cosas, ¿no? Con el amianto, etcétera, etcétera, va echando la responsabilidad a los demás, pero luego no les da los fondos necesarios para afrontar esos gastos, ¿no? Entonces, es que hay cosas que son absolutamente imposibles de ejecutar, independientemente de que este ayuntamiento no tenga las competencias para ello, ¿no? Lo de las retribuciones, pues oiga, mire, ojalá se pudiera, a lo mejor es que lo que tenía que haber una solidaridad nacional, y aquellos ayuntamientos que tienen mucha capacidad económica, empezando por los de muchas ciudades, pues a lo mejor tendrían que crear un fondo común y que no fuera satisfecho por cada uno de los municipios, porque eso es inviable, es que es inviable, no por otro tipo de razón, y en el fondo no ha dicho nada del presupuesto. Esta es la conclusión a la que yo llego, ¿no? Después el concejal del Partido Socialista vuelve a hablar, bueno, se ve que se han puesto de acuerdo, y entonces no dice usted lo de los 200.000 euros del polígono industrial, y lo dice el concejal del Partido Socialista. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Dicen 200.000 euros, mire, es que estamos negociando, es que la realidad es la realidad. Es decir, hace poco ha habido una conversación, y el encargado de la fábrica de hielo de Sebreros, que además es el encargado de las demás fábricas que tienen en España, se encontraba en Navarra viendo un almacén automatizado porque están tratando de cuadrar los números y hacerlo aquí, frente a las empresas de logística, que lo que se están planteando es que eso lo hagan aprovechando los almacenes que ellos tienen, porque además les dicen que durante el tiempo que ellos no los ocupen, pues que ellos sí que les darían otra ocupación en materia de fruta, etcétera, etcétera, que aquí es más difícil de que la haya. Nosotros estamos tratando de convencerles, yo comprendo que es complicado, pero queremos que se haga aquí, y estamos echando al resto para que eso se haga. Y en la medida en que eso se haga, si lo conseguimos, daremos una salida a un polígono industrial que está ubicado en un mal lugar, y que o hay alguien que tiene algo que funciona las 24 horas al día, o de lo contrario, me temo que no va a haber otras personas que hagan inversiones en ese polígono industrial. Por lo tanto, es que seguimos negociando, esta es la realidad, no es otra la realidad. Seguimos negociando y seguimos queriendo que se haga esa inversión, que yo creo recordar, parece que eran 6 millones de euros, ¿no? lo que tenían previsto, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 6 millones de euros, ¿no? Después dice de propuestas, ¿por qué no se nos ha dicho con más tiempo? Siempre estamos con el tiempo. Bueno, pues si dice la ley que el límite es el 15 de octubre, aunque luego todo el mundo lo retrase, y deberíamos de retrasarlos a las demás administraciones, pues lo razonable es que si usted tiene alguna propuesta lo hubiera presentado antes de esa fecha, ¿no? Y habla de que la ejecución del presupuesto no es pulcra ni es eficaz, y que además que el presupuesto, pues que es equilibrado. Claro, es que todo presupuesto tiene que ser equilibrado. Esto evidentemente es una rareza, pero es así, porque tienes que imaginarte unos gastos, pero sobre todo tienes que imaginarte unos ingresos que luego a veces no cuadran. Es que estas son las cosas, o surgen cosas que hay que afrontar y no tienes más remedio que modificar el presupuesto, pero inicialmente tienes que procurar que ese presupuesto esté cuadrado, ¿no?
Pero lo de que la ejecución no es pulcra ni eficaz, desde luego yo eso no lo entiendo. Es un presupuesto absolutamente razonable, es un presupuesto transparente, y esto de que no es pulcro ni es eficaz, pues mire usted mira aquello de quién habla, ¿no? Porque gobernando España que digan ustedes esas cosas, la verdad es que no lo entiendo. Bien, pues daré contestación a las intervenciones, no sin antes comenzar dando las gracias al grupo político de Vox y del Partido Popular por el apoyo a estas cuentas, con lo cual no vienen sino a incidir en una línea de trabajo donde se tiene que criticar al gobierno, lógicamente, pero también se tiene que tener una visión no sectaria del voto, sino una visión útil del voto. Y creo que en este sentido, al menos por la parte de esta alcaldía y del grupo que conformamos la mayoría de gobierno, les quiero agradecer especialmente ese voto afirmativo al proyecto de presupuestos, a las bases de los mismos y a la plantilla. En segundo término, quería referirme a las intervenciones que se han ido haciendo, aunque daré contestación a las dos preguntas que han formulado el portavoz de Vox y del Partido Popular. En relación con la intervención del concejal no adscrito, no puedo hacer una contestación más allá de la que he efectuado, porque no ha puesto en evidencia ninguna contradicción en relación con el proyecto de presupuesto. Se ha limitado a poner el ejemplo, una vez más, de la legislación de protección de bienestar animal. Pero voy a intentar concluir este tema, no será para todo el mandato, pero sí le voy a intentar concluir este tema leyéndole el artículo 27 de la Ley de Bases, que dice: el Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán delegar en el Ayuntamiento el ejercicio de esas competencias. Y el punto 6 dice: la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio, siendo nula la delegación sin dicha dotación. Por lo tanto, tengo usted por opuesta lo que dice ese artículo, porque en cuanto no haya financiación, como no es una competencia de las que la legislación, no es una de las competencias que establece el artículo 26, como prestaciones obligatorias que tienen que tomar los ayuntamientos. Ya si usted el artículo 26, y ahí no viene en ningún caso esa la que usted está diciendo. Esa vendrá por la vía de la delegación. Y por la vía de la delegación, como no viene financiada, todo aquello que se dice sería en este aspecto nulo. En relación con el tema de las enmiendas, perdone que le diga, pero es que eso, señor Tapia, es absolutamente recurrente en usted. Es que usted no tiene ningún año en que tenga un momento para hacer una enmienda. Y es que su obligación es hacer enmiendas al presupuesto. Usted está en la oposición y su obligación es hacer enmiendas al presupuesto, si no hacer un presupuesto alternativo. Pero si no quiere hacer un presupuesto alternativo, hacer enmiendas. Por lo tanto, no cumple usted con su obligación, no hace enmiendas. ¿Por qué no hace enmiendas? Porque usted se supone que los que le han votado, le habrán votado para que usted traslade al Pleno del Ayuntamiento las iniciativas en materia presupuestaria de aquellos que le han votado. Pues ¿sabe lo que le digo? Que no tiene ninguna, porque no ha hecho ninguna enmienda. Y no vale decir aquello de que es que hay poco tiempo. Hay el tiempo que hay. Y los que hemos estado en la oposición sabemos que en el tiempo que hay, tú montas las enmiendas que tengas que montar. Y haces las enmiendas que tengas que hacer. Y ya está, y no es tan complicado. Otra cosa es que no se quieran hacer. Ya no entro en las cosas por las que no se quieran hacer. No voy a suponer que no se quieren hacer porque está todo bien. Porque es que pero si ya dejo esa parte, entonces a lo mejor es una cuestión que tiene que ver con que no hay tiempo para hacerlas. Y eso me llevaría, ¿cuánto tiempo se necesita alguien que lleva en la actividad política años y años en hacer enmiendas? Pues esa es su obligación. Venga usted aquí, haga las enmiendas, defienda lo que le digan los que les han votado y debatiremos sobre ello. Porque usted sabe lo que ocurre, que hurta al Pleno con su no trabajo, hurta al Pleno de que debatamos sobre las propuestas que usted tenía que traer aquí estando en la oposición, porque es donde le han puesto los ciudadanos. Y el equipo de gobierno vería esas enmiendas y llegaría a la conclusión de que algunas las aprobaría y otras no las aprobaría.
¿Pero qué le vamos a aprobar a usted? ¿Cómo vota usted en contra de un presupuesto si no tiene alternativas al mismo? Absténgase usted al menos. Sea coherente. Porque si no tiene alternativas, ¿cómo se vota en contra de algo que tú no presentas tú la alternativa al mismo? Si no tienes alternativas, te abstienes, pero no votas en contra. Porque es que no se es concejal viniendo 10 minutos antes y yéndose 10 minutos después de que acabe un pleno. Ser concejal es contraer unas obligaciones de defender los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en Cebrero. Y no presentando enmiendas, usted no las defiende. En relación con el tema del polígono tan recurrente, está abierto todavía la solicitud que les hicimos de que si tienen ustedes alguien que tenga interés en ello, hay una petición hecha por un ciudadano que dice que le informemos del precio tal. Eso es fácilmente evaluable, no hay más que consultar los boletines y ver cuál era el precio último al que se sacó. Cuando la fábrica de hielo, si hace esa propuesta, lo saque, nosotros cogeremos otra vez a un perito independiente y será el que haga la valoración. No la tenemos, tenemos como dato indiciario la última valoración, pero no vamos a hacer una valoración mientras eso no ocurra. Sí tendremos la obligación de hacer una valoración si eso se cae, para intentar cumplir con ese mandato que hemos puesto, que es un mandato, por otro lado, de lo más prudente cuando estamos hablando de 200.000 euros. Porque claro, el problema que hay aquí es que cuando se dice, no, es que para cuadrar las cuentas ponen 200.000 euros, no nos hacen falta ponerlos para cuadrar las cuentas. Solo con que pusiésemos las inversiones recurrentes que tenemos todos los años y que por prudencia no las ponemos, ya eran más de 200.000 euros. Miren, a fecha de hoy, a fecha del 24 del 10, el presupuesto inicial del año 2024, su cuantía inicial en cuanto a ingresos era 3.416.788. ¿Saben cuánto se han incrementado los ingresos de ese presupuesto inicial? A fecha de hoy, a 24, 945.000 euros. Por lo tanto, fíjense usted si tendríamos margen para no poner esos 200.000 euros. Porque esto viene ocurriendo de forma recurrente todos los años. Porque somos muy prudentes en cuanto a los ingresos. Pero lo que no tiene sentido es que no abramos esa partida, porque es nuestra obligación esa partida, porque es un bien patrimonial que está llamado a ser vendido y a ser enajenado para generar actividad económica. La fábrica de hielo tomará la decisión que tenga que tomar, y yo no la puedo tomar por ello. Yo les puedo ayudar, les puedo acompañar, pero puedo hacer poco más de lo que hacemos. Les puedo ir con ellos a la Junta de Castilla y León a que vea por dónde van las cosas. Pero es que esto es un continuo hacer. Es que ayer había una representación del Ayuntamiento de Cebreros que estaba con altos ejecutivos de la COE llevándoles el plano del polígono en la calle Diego de León. ¿Qué más se nos puede pedir que hagamos? Si usted cree que puede hacer algo más, dígamelo. Hay un Ministerio de Industria. ¿Por qué no me lleva usted a ver al Ministro de Industria, a Ereo o a cualquiera de ellos a que traiga aquí industrias? ¿Por qué no hace eso? Porque esa sí es su obligación, defender a los ciudadanos en relación con el gobierno al que usted pertenece, y entonces nosotros iríamos con usted y luego le pondríamos una placa de 2x2 diciendo esto fue por una iniciativa que hizo el señor Tapia. Ya está. Pero nos vamos a quedar sin placa porque usted no va a hacer nada. En cuanto a las vacantes, que es a lo que se ha referido el concejal de Vox. Bueno, el problema que hay aquí es que hay vacantes que tienen una cobertura incierta. Diríamos, lo diré claramente. Mire, por ejemplo, se han jubilado 2 oficiales. Hemos sacado una, pero esa va a provisión, pero es oficial. A partir de esa situación, ¿qué es lo que estamos en una situación de incertidumbre? Porque de esos 7 policías que tiene la plantilla actual, aparte de que hay 2 de baja, pero que nosotros sepamos, no por ciencia infusa, sino porque se publican en el Boletín Oficial de Castilla y León los que se presentan a la que se llama oposición conjunta o de otro municipio. Pues a la oposición conjunta de la policía local se presentaron, creo recordar, 4 policías de Cebreros. Usted díganme a mí con qué certeza, con qué mimbres hace un cuerpo de policía local así. Porque es que como apruebe alguno, como ya tiene la academia que se le hemos pagado los cebrereños, se va. Creo, hasta donde me ha llegado, que algunos no han aprobado y algunas todavía no lo saben. Pero si algunas de las que todavía no lo saben aprueban, al final, cuando acabe ese proceso, que será en el mes de enero, nos quedamos sin 1, sin 2 o sin 3 policías. Este es el
gran problema que tenemos en este ayuntamiento. Así no hay forma de conformar una plantilla de policía local. Y luego pasa lo que pasa, que tenemos episodios de robos, que tenemos episodios de todo tipo. Y aunque no es competencia de la policía local, pero nos duele a los ciudadanos de Cebrero. Y si tuviésemos la plantilla completa, pues entonces en vez de uno a lo mejor tenemos la gente por la noche. Porque una gente por la noche tiene un peligro evidente, tiene una labor reactiva, tiene una labor de colaborativa, tiene un teléfono abierto, que ya es mucho. Pero en el último robo, pues es que las cosas están así, hasta que llegó la pareja que no era de aquí, pero hay que entenderlo, es que la Guardia Civil está como está. Y tiene los medios que tiene. Entonces, ese es el gran problema que tiene la plantilla. Se ha referido el portavoz del PP a la reforma del ayuntamiento. Eso lo tiene que poner en referencia con la necesidad de dotarnos de una oficina técnica, porque el lugar donde está el arquitecto municipal pues no está cumpliendo unas condiciones adecuadas. Toda vez que se hizo el salón de actos aquí, pues hay la posibilidad de que en donde estaba anteriormente el salón de actos sea una sala de reuniones, pero que se habilite también un despacho y un archivo para los temas de urbanismo, que la verdad es que está manga por hombro, ¿no? Porque está cada cosa en un sitio, porque no hay un sitio donde tenerlo. Se hizo un espacio para la tesorería, que es donde están la tesorera y Alicia, que llevan el tema de recaudación. Abro paréntesis. Unos funcionarios, por ejemplo, que en el caso de la lectura de contadores de agua, tienen un acierto que no le hay en ningún sitio. Porque de cada semestre no nos llegan más de 15 o 20 reclamaciones de mala lectura, de error en la lectura. Dense cuenta los ciudadanos de en qué nivel estamos. Y ya dimos datos sobre la recaudación que había en los impuestos municipales que gestionamos, no gestionamos impuestos municipales, en las tasas y en los precios públicos. Por lo tanto, creo que eso tiene que ponerse en valor. En definitiva, nosotros hacemos cosas que no nos corresponden, pero eso no significa que dejemos de hacer aquello a lo que estamos obligados a hacer. Pondré un ejemplo. Este ayuntamiento no tiene obligación de pagar la matrícula de los ciudadanos y ciudadanas de Cebreros que vayan a la Escuela Oficial de Idiomas, pero se la paga. No es nuestra obligación, pero sí es nuestra devoción que tengan una mayor formación y por lo tanto lo pagamos. No es nuestra obligación que lleguemos a un acuerdo único en España, repito, único en España, en un municipio de este nivel y de otros niveles, para que haya abierta siempre una farmacia de guardia en Cebreros, de las dos que hay, porque antes existía esa obligación por parte de los farmacéuticos en virtud de la legislación autonómica, pero se modificó la legislación autonómica. La legislación autonómica decía que habiendo más de una farmacia donde estaba el centro de salud, una de ellas tenía que estar de guardia sin perjuicio de que en el ámbito del centro de salud hubiese otra. Y entonces nosotros estábamos cubiertos. En cuanto cambió la legislación, la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento tuvo que venir a remediar esa situación para que los ciudadanos de Cebreros, que no disponen de vehículos, que aquí hay mucha gente mayor, no vayan al centro de salud de Cebreros y luego tengan que ir a otro municipio a recoger la medicación. Y de Sollayo también les viene bien a los del Tiemblo y a los del Hoyo, porque si tú eres del Tiemblo y vienes al centro de salud y luego tienes que ir al Hoyo, pues haces doble recorrido, porque ahora ya no lo tienes que hacer, porque sabes que sales del centro de salud y una de las dos farmacias de Cebreros, la medicación de urgencia te la va a dar. Eso tiene un nombre económico, hay que pagarlo. El ayuntamiento no tenía por qué hacer esto, pero lo hace. ¿Por qué? Porque es nuestra devoción atender a los mayores, aquellos que no tienen capacidad de ir fuera de Cebreros en una noche de invierno, o que tienen que llamar a no sé quién, que muchos no tienen aquí ya ni a sus hijos, y se puede llevar mal con otra parte de la familia, y sin embargo tenemos esta ventaja. Eso es lo que hacemos que no nos corresponde. Este es el único ayuntamiento de la provincia que tiene un convenio estable con Cruz Roja. No es nuestra obligación, pero le tenemos. Y en los vehículos que tienen nuevos se los ha dado el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque creemos que Cruz Roja es fundamental. ¿Por qué? Porque está atendiendo a aquellos que tienen mayores necesidades en una situación que ha descrito el portavoz, que es la situación en que vive España. No el país fantástico que nos quiere vivir, que se nos quiere vender, sino la situación de dramática pobreza en que se está viviendo. Por eso tenemos un convenio con Cruz Roja. No era nuestra obligación ni nuestra necesidad. Por la misma razón que tenemos un convenio estable con la cebrereña. Porque eso no era de toda la vida. No le había desde que llegamos. Y ese convenio estable, ¿qué permite? Pues que tengamos un club
está muy por encima del número de habitantes que tiene este municipio, que por cierto ha celebrado este año su 75 aniversario. Y estamos trabajando además con ellos en relación con la adquisición de terrenos. Ahora parece que se abre la posibilidad de que haya gente que esté dispuesta a vender. Ahora estamos en la segunda fase, que es la del precio y la de los lugares, pero se ha abierto esa posibilidad que antes no la había, ¿vale? Por lo tanto, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y cumplimos con aquello que creemos que tenemos que hacer, aunque no estemos obligados, porque creemos que tenemos que apostar. Nosotros no tenemos que hacer con la Guardia Civil un convenio todos los años para mejorar el cuartel. Eso corresponde a su gobierno hacerlo. O por la vía del convenio a la Diputación de Ávila hacerlo. Pero lo hacemos. Y así les hemos dotado de unos vestuarios y este año vamos a reformar la intervención de armas. Pero claro, es que a cambio también los ciudadanos tienen aquí todos los servicios. Hasta el punto que tienen servicios por encima de algunas otras compañías que no los tienen. Por ejemplo, el equipo Roca del Sur de la provincia de Ávila, que afecta a la compañía de Lenda de San Pedro y de Cebreros, están Cebreros. En Roca son robos en el campo. Y son además ayudantes y coayudantes del equipo de policía judicial. No tenemos que hacer eso, pero lo hacemos porque es importante hacerlo. Porque cuanto mayores servicios tengamos en la localidad, mejor nos vendrá a todos. Nosotros no teníamos que poner, como hemos puesto hoy, unas señales indicando dónde están las urgencias del centro de salud. Eso lo tiene que hacer la Junta de Castilla y León. Porque la gente seguía yendo, y se lo hemos dicho 20 veces, seguían yendo al otro sitio. Pero las ponemos porque es nuestra obligación intentar que la gente sepa cuando va azarada y cuando va nerviosa a una urgencia, hay que poner una señal de que las urgencias ya no son donde estaban antes. Pues no se nos hacía caso. Pues hemos puesto la señal de nosotros. Estas son las cosas que nosotros efectuamos. Pero junto con ello, junto con esas cosas que efectuamos, cuidamos del dinero de los ciudadanos mucho más que del nuestro propio, porque no es nuestro, es de ellos. Y nosotros tenemos la obligación de que ese dinero sea un dinero que esté bien empleado y a resguardo y para previsiones de futuro. Y cuando yo digo esto, digo que nosotros el año pasado terminamos con un remanente de tesorería de 647.666,53 euros. ¿Sabes cuál es la previsión de este año? 1.177.946. Quitando lo afectado y saldos de dudoso cobro. Saldos de dudoso cobro 19.365. El año pasado, saldos de dudoso cobro, el ayuntamiento en un presupuesto como el que tiene, fue, y ese ya es del año pasado, está terminado, está en la cuenta general, 29.226,45 de risa. Nada que ver, no hay ningún ayuntamiento que esté haciendo esto actualmente. Eso hace que si descontamos la afectada y los saldos de uso cobran, la previsión es que este año, el año pasado fueron 431.000 remanente de tesorería para gastos generales, porque ahí sí que tiene que apostar el ayuntamiento, teniendo este remanente, si no está muerto. El año pasado eran 431.977 y la previsión de este año es 783.389. ¿Para qué? Pues con estas cosas comparamos la parcela del parque de bomberos. Con estas cosas hacemos este tipo de cuestiones. Cuestiones estratégicas. Con esos remanentes compramos la casa de Adolfo Suárez. Cuestiones estratégicas. Corte de oportunidad. O teníamos una buena parcela o no podíamos ofrecer una buena parcela. Nosotros ofrecimos una buena parcela. Para esto tenemos este fondo, este remanente. Y así es como se tiene que administrar el dinero de los ciudadanos. Suficientemente debatido, vamos a pasar a la votación. No es que está debatido, es que si no vamos a abrir otro debate y le voy a tener que contestarle. No, si es que no le he dado la palabra, es que está suficientemente debatido. Le estoy diciendo que iba a ser ínfimo, no que esté tomando la palabra. No, es que si si va no a ser muy cortita, si no me la quiere dar, votamos en paz. No, votamos en paz, es que ya les he dado sin tiempo limitado para que intervengan, si no tengo que abrir un turno con los demás y vamos a hablar de lo mismo. Que si usted preside este pleno y el interior, usted decide los turnos, lo veremos. No, yo decido los turnos, yo les doy la palabra de forma equilibrada a todos los portavoces que quieren intervenir, no les corto, tienen todo el tiempo del mundo, pero claro, hubiese usted tenido mucho más tiempo si hubiese usted cumplido con su labor y hubiese presentado enmiendas, estaríamos aquí debatiendo. Esa oposición de la oposición, señor alcalde, no nos diga lo que tenemos que hacer la oposición. Pues no les viene mal que se lo diga porque no lo hace. Vamos a comenzar la votación. Vamos a comenzar la votación. Votos a favor del presupuesto de la plantilla
y de las bases de ejecución. 9 votos a favor, votos en contra, 2 votos en contra. Pues con ello queda aprobado inicialmente, se someterá al pedido de información pública por plazo de 15 días y si no se presentan reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado y se publicará el mismo en su resumen en el boletín oficial de la provincia y entrará en vigor con el inicio del ejercicio. Nada más, se levanta la sesión. Buenas noches a todos. Muy bien. No dejes salir a nadie, que se hace por el otro lado. Bueno, mira, se la cae.